Buenos días para todos. La idea de hoy es compartir la presentación que recientemente hice en el Congreso Colombiano de Electrodiagnóstico y socializarlo para los que no pudieron asistir a la presentación. La idea es que en medio de la pandemia por COVID-19 se han presentado algunos trastornos neurológicos en pacientes que han tenido la enfermedad, bien sea que hayan estado hospitalizados o no, y se ha tratado de establecer si existe una asociación entre la infección por SARS-CoV-2 y sus complicaciones y la aparición de algunas afectaciones neurológicas como los accidentes cerebrovasculares, las encefalopatías, el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de debilidad adquirida en la UCI, por citar algunos casos. Como sabemos, el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que se une a la célula del huésped a través de la proteína S, la proteína Spike, y se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y lo cual favorece la endocitosis del virus. Hasta ahora no es claro si la neurotoxicidad que presentan los pacientes que sufren COVID-19 está relacionada con una citotoxicidad directa del virus o si estas alteraciones neurológicas están mediadas por la respuesta inflamatoria. Todos conocemos que la infección por SARS-CoV-2 en algunas personas, no se sabe muy bien por qué, puede desarrollar una tormenta inflamatoria, una tormenta de citoquinas con aumento en la expresión de algunas interleuquinas, por ejemplo, como la interleuquina 1 o la interleuquina 6, una disfunción del interferón tipo 1, y que esa respuesta inflamatoria desproporcionada pudiera ser la causante del daño neurológico. Otros han propuesto que es posible que se presente algo de neurovirulencia propia del virus, ya que las células del sistema nervioso también pueden presentar una expresión de receptores de enzima angiotensina, y se ha demostrado que la infección genera una alteración del eje renina-angiotensina alternativo, y eso puede producir un estrés oxidativo, una neuroinflamación, vasodilatación y en algunos pacientes presentar eventos trombóticos. Entonces, aún no está claro, o al menos hasta cuando hice la revisión para la presentación, si existe una claridad absoluta de cuál es el mecanismo, si es realmente una citotoxicidad por el propio virus o es simplemente producto de la respuesta inflamatoria asociada. La idea que me propuse cuando hice la revisión era tratar de hacer un paralelo entre los hallazgos que hemos visto en la IPS universitaria, que es la institución donde yo trabajo, que es en Antioquia la institución que tiene mayor número de camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19, así que durante este año largo hemos visto numerosas complicaciones neuromusculares relacionadas con la infección por COVID-19 y que hay publicado al respecto en la literatura. El primer caso que les traigo es un paciente masculino de 29 años con un cuadro de 2 semanas de evolución de debilidad, dolor y parestesias en los miembros inferiores, acompañado de limitación para la marcha. Está hospitalizado por una sospecha de una polineuropatía. Cuando se interrogó detalladamente al paciente, refiere que los días previos había estado en contacto con una persona con diagnóstico positivo para COVID-19, aunque él nunca presentó síntomas. Se le hizo una medición de anticuerpos totales para COVID-19 y los cuales fueron positivos. El paciente no tenía ningún antecedente médico de importancia, y cuando lo fueron a revisar se encontró un paciente con una cuadriparesia flácida de predominio distal, dolor en las piernas y una reflexia generalizada. Estas fueron las neuroconducciones sensitivas que se realizaron: un mediano derecho, un ulnar izquierdo, un sural derecho y un plantar mixto izquierdo, las cuales tuvieron latencias y amplitudes normales. A este paciente se le realizó un mediano motor que se encontró con una latencia normal, una amplitud reducida, y llamativamente tenía una
marcada reducción de la amplitud a través del antebrazo. Acá la onda se ve similar, pero es probablemente porque los trazos estén marcados con ganancias distintas, pero la amplitud de la respuesta distal era de 3 milivoltios, la de la respuesta proximal era de 1,12 y tenía una reducción en la velocidad de conducción en el segmento del antebrazo. No se obtuvo la respuesta motora del ulnar. La respuesta motora del nervio peroneal derecho tuvo una latencia prolongada con amplitudes reducidas, y la respuesta motora del tibial motor tenía un valor de amplitud relativamente baja para la edad del paciente. Recordemos que era un paciente de 29 años y la velocidad de conducción estaba en el límite inferior normal. Cuando se realizó la electromiografía de aguja, no se encontraron signos de inestabilidad de membrana y se encontraron patrón de reclutamiento reducido, neuropático, con patrón de interferencia reducido en los músculos distales de los miembros inferiores. Este estudio fue concluido como una polineuropatía motora con un componente axonal y desmielinizante. Entonces todos sabemos que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía de origen autoinmune que puede afectar nervios motores, autonómicos, sensitivos. Está claro que hasta ahora que el mecanismo posinfeccioso está mediado por la producción de autoanticuerpos dirigidos a ciertos componentes del nervio periférico que reaccionan en forma cruzada contra ciertos componentes del agente infeccioso. Hasta ahora se ha podido establecer como mecanismos desencadenantes, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, virus como el de la influenza, el VIH, el virus del Zika, el virus de los causantes de las primeras epidemias por coronavirus como el SARS y el MERS, el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus, para citar algunos casos. Hasta ahora está la discusión si el SARS-CoV-2 pudiese ser uno de los agentes infecciosos que pudiese desencadenar síndrome de Guillain-Barré o si simplemente esto es una asociación estadística. Esta primera serie de casos es una revisión sistemática de 50 pacientes que tuvieron síndrome de Guillain-Barré y COVID-19 en todo el mundo. Esta revisión sistemática se extrajo de 37 reportes de casos y series de casos. Se incluyeron 35 hombres y 15 mujeres, y en la mayoría, en el 66% de los pacientes incluidos en esta muestra, la variante que se encontró fue la variante de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la variante conocida como AIDP. También se presentaron la variante del síndrome de Miller-Fisher o la neuropatía axonal sensitiva y motora aguda, entre otras. Pero en esta serie de casos, la variante más prevalente fue la AIDP. Cuando se quisieron establecer si había alguna diferenciación en las características clínicas de los pacientes entre aquellos que tenían la variante clásica sensitivo-motora desmielinizante aguda con los que tenían otras variantes distintas, no se encontraron ninguna diferencia significativa. Se estableció que el inicio del Guillain-Barré oscilaba entre el día 11 y el día 13 después de haber presentado los síntomas del COVID-19. Esta otra revisión sistemática ya incluía 73 pacientes con COVID-19 extraído de 52 publicaciones, generalmente eran reportes de casos. Se incluyeron pacientes que tenían edades entre 11 y 94 años y la mayoría de ellos eran hombres. Los pacientes presentaron los síntomas de Guillain-Barré, la mayoría después de haber tenido síntomas de Guillain-Barré de COVID-19, pero también se presentaron síntomas de pacientes con Guillain-Barré con COVID-19 asintomático, que sería el caso del paciente que les acabé de contar. Nuevamente, la variante AIDP terminó siendo la de mayor prevalencia en esta serie de casos, aunque también se reportaron algunos pacientes con síndrome de Miller-Fisher. En general, la recuperación del funcional de estos pacientes fue favorable, y los que tuvieron desenlaces menos favorables eran los pacientes de mayor edad, lo cual probablemente también esté relacionado con que ya sabemos que los pacientes de mayor edad
que sufren COVID-19 son aquellos que tienen los desenlaces de morbilidad y mortalidad menos favorables. Entonces no sabemos si este cambio en el curso de la enfermedad esté relacionado directamente con el síndrome de Guillain-Barré o realmente hace parte de las complicaciones propias de los pacientes que tienen COVID-19. Esta otra revisión sistemática se incluyó una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios de corte observacional de pacientes con COVID-19 Guillain-Barré para tratar de establecer la prevalencia. Entonces ellos incluyeron una muestra de 136.000 pacientes con COVID-19 y establecieron una prevalencia estimada de 0.15%, es decir, de 15 casos por cada 100.000 pacientes diagnosticados con COVID-19. En comparación con aquellos pacientes con Guillain-Barré que no tenían infección por COVID-19, aquellos que tenían infección por COVID-19 tenían 3 veces más probabilidad de presentar la IDP. Nuevamente en este estudio, como los dos previos, se encontró que en pacientes con COVID-19 que presentan síndrome de Guillain-Barré, la variante más prevalente es la variante desmielinizante inflamatoria aguda. Ellos dicen que los resultados clínicos, incluida la admisión a UCI, la necesidad de ventilación mecánica y la mortalidad hospitalaria, fueron comparables en pacientes que tuvieran infección con Guillain-Barré y tuvieran infección con SARS-CoV-2 y Guillain-Barré en aquellos que en ese momento tenían síndrome de Guillain-Barré sin COVID-19 o revisando bases de datos anteriores de pacientes con Guillain-Barré que no tuvieron de años anteriores. Este otro estudio es interesante, se publicó en una muestra de pacientes en el norte de Italia. Recordemos que el norte de Italia fue donde se presentaron la primera ola de casos en pacientes en Italia. Y compararon 24 pacientes con Guillain-Barré de la variante IDP que tuvieron infección por COVID-19 contra 48 pacientes que tuvieron IDP sin COVID-19. Todos los pacientes incluidos tenían la variante IDP. En el grupo con Guillain-Barré y COVID-19 se incluyeron 17 hombres y 7 mujeres, y en aquellos que no tenían COVID-19 fueron 27 hombres y 21 mujeres. Dice que no hubo diferencias en la edad promedio de los grupos ni en las comorbilidades. Ellos querían tratar de establecer si había algún cambio en las características clínicas y en las características electrofisiológicas entre ambos grupos y establecer si había algún tipo de diferencia. Dicen que el 83% de los pacientes que tenían Guillain-Barré más infección por SARS-CoV-2 desarrollaron falla respiratoria comparado con el 25% que no tuvieron SARS-CoV-2. Probablemente entonces vemos que esta falla respiratoria esté más relacionada probablemente con la infección, por la sobreposición de la infección por COVID-19 Guillain-Barré, que solamente la que puede causar el síndrome de Guillain-Barré por sí solo. Y hasta el 58% de los que tenían COVID-19 más Guillain-Barré fueron admitidos a UCI, comparado con el 31% de los que no tenían infección por COVID-19. Cuando trataron de establecer las características electrofisiológicas, encontraron que no había diferencias significativas en los hallazgos del nervio mediano. Encontraron que las amplitudes del potencial de acción muscular compuesto de los nervios ulnar, peroneal y tibial no tenían ninguna diferencia significativa. Donde sí encontraron diferencias significativas fueron las latencias distales, que estuvieron mayormente prolongadas en pacientes que no tenían infección con COVID-19 que en aquellos que sí la tenían. Y un dato en el que quiero hacerles énfasis es que encontraron que en pacientes con síndrome de Guillain-Barré y COVID-19 la duración del potencial de acción fue mayor. Normalmente siempre revisamos latencias, amplitudes, velocidades de conducción, pero poco miramos el tema de la duración de la respuesta motora o del potencial de acción muscular compuesto. Y lo llamativo acá es que en pacientes en los cuales veamos que existe una prolongación significativa, más de 9-10 milisegundos, de la duración del potencial de acción muscular compuesto, sin que esta duración se acompañe de una prolongación significativa de la latencia o una reducción significativa de la velocidad, debemos tener presente que ese paciente también puede estar cursando con una miopatía, probablemente una miopatía del paciente crítico. Entonces,
esa reducción, ese aumento en la duración de la respuesta motora pudiese estar relacionada por el enlentecimiento de la velocidad de conducción en la membrana de la fibra muscular. Entonces, siempre que tengan un aumento significativo de la duración, sin que eso se acompañe de una reducción significativa de la velocidad o una prolongación significativa de la latencia, piensen en la posibilidad de que ese paciente también puede estar cursando con una miopatía. Ellos encontraron que la velocidad de conducción del nervio ulnar fue menor en pacientes que no tuvieron COVID-19. La latencia mínima de la onda F estaba prolongada más frecuentemente en pacientes con Guillain-Barré sin infección con COVID-19, y característicamente ellos encontraron que los pacientes que tenían Guillain-Barré más COVID-19 muchas veces era difícil encontrar las ondas F. Entonces, después de hacer todo esto recorrido, la pregunta es, ¿esta asociación es un hallazgo casual o causal? Entonces también hubo mucho revuelo por esta publicación que salió en abril del 2019, es un estudio del Reino Unido, donde ellos plantean que probablemente la asociación entre síndrome de Guillain-Barré y COVID-19 sea algo más casual que causal. Ellos recurrieron a la base de datos de inmunoglobulinas entre 2016 y 2019 y la compararon con los datos después del inicio de la pandemia. Y ellos quisieron averiguar si realmente sí se había incrementado significativamente el uso de inmunoglobulinas para pacientes con síndrome de Guillain-Barré, y no encontraron que después de la fecha del inicio de la pandemia hubiese un aumento en el número de casos reportados de síndrome de Guillain-Barré. E inclusive entre marzo y mayo del 2020 hubo una reducción de casos de síndrome de Guillain-Barré en el Reino Unido. Entonces ellos plantean que probablemente esa reducción del síndrome de Guillain-Barré esté relacionada con los confinamientos y las medidas restrictivas que se impusieron en el Reino Unido al inicio de la pandemia, y que eso pudiese estar disminuyendo la circulación de agentes infecciosos disparadores de COVID-19. Ellos aclaran que si bien sus datos no son concluyentes, hasta ahora con lo que ellos tenían no hay una clara evidencia de causalidad entre la infección por COVID-19 y el síndrome de Guillain-Barré. ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo oigo un micrófono. Si en algún momento, o sea, esta charla es un poco más distendida que la del Congreso, si quieren, si me pueden interrumpir en el momento que quieran. Este otro estudio es un paciente masculino de 66 años. En la electromiografía se cuenta que el paciente estaba con una hospitalización prolongada en el contexto de falla ventilatoria e infección respiratoria por SARS-CoV-2. Encontraron un paciente en aceptable estado general, alerta, tenía traqueostomía, obedecía órdenes sencillas e intentaba responder algunas preguntas. Tenía una fuerza muscular de 4/5 en los miembros inferiores, de 3/5 en los flexores de cadera y de cuádriceps, 0/5 de los extensores del tobillo y los dedos, 2/5 en los flexores del tobillo y de los dedos. Tenía una reflexia quiliana bilateral y una atrofia de la musculatura pretibial. Vemos que en el examen físico ya inclusive hay una tendencia marcada de una afectación de predominio distal y en los miembros inferiores. La respuesta sensitiva del nervio mediano y del nervio mediano derecho y del ulnar izquierdo tuvo unos parámetros de latencia y amplitudes normales. No se obtuvieron las respuestas sobre el potencial de adhesión nervioso sensitivo de los nervios sural derecho y peroneal superficial izquierdo. La respuesta motora del nervio mediano izquierdo y ulnar derecho tenían latencias normales, velocidades de conducción normales, pero reducción en las amplitudes. No se pudo evocar en la respuesta motora del nervio peroneal, y la respuesta motora del nervio tibial tenía una marcada reducción en la amplitud. Las ondas F del nervio ulnar derecho tuvieron latencia y persistencia normal. No se obtuvo tampoco
la respuesta motora del nervio peroneal al tibial anterior, y la respuesta del nervio femoral tenía una no, aquí no me queda claro si esto fue al recto femoral o al vasto medial, pero tenía un valor de latencia normal y una amplitud en el límite inferior normal. En la electromiografía de aguja se encontraron signos de inestabilidad de membrana con platón de reclutamiento en los músculos distales, y este estudio fue concluido con una polineuropatía sensitiva y motora axonal. Esta otra paciente, es una paciente de 60 años, dice que está hospitalizada por falla respiratoria secundaria, neumonía grave por SARS-CoV-2, tenía como antecedente médico una diabetes mellitus. La paciente estaba en un UCI con traqueostomía, dice que alerta, que obedecía órdenes, y se identificó una paresia flácida con una reflexia generalizada. Las respuestas sensitivas de los nervios mediano derecho, ulnar izquierdo y los urales tuvieron parámetros de latencias y amplitudes normales. La respuesta motora del nervio ulnar derecho tenía una reducción en la amplitud. La respuesta motora del nervio mediano izquierdo tenía un valor de latencia, amplitud y velocidad de conducción normal. La respuesta motora del peroneal izquierdo tenía unos valores de latencia y velocidad normal y una amplitud en el límite inferior normal para la edad. La respuesta motora del nervio tibial estaba normal. Llamativamente, las ondas F de ese nervio tibial estaban ausentes, y la respuesta motora del nervio femoral derecho tenía un valor, una latencia de amplitud normales. En esta paciente se encontraron patrón de reclutamiento miopático temprano en muchos músculos, con algunos potenciales de acción de amplitud y de duración reducidas y signos de inestabilidad de membrana en varios músculos, tanto los miembros inferiores como los del miembro inferior y el miembro superior derecho. Este estudio fue concluido como una miopatía. Este otro paciente, se hizo el estudio en octubre del 2020, es un paciente masculino de 72 años que está en la unidad de cuidados intensivos por una falla ventilatoria hipoxémica secundaria a una neumonía por SARS-CoV-2, quien cursa con debilidad. Como antecedentes médicos tenía hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus. El paciente estaba con una intubación orotraqueal, estaba alerta, obedecía órdenes, se identificaba una cuadriparesia flácida, pero con mayor afectación en los miembros inferiores. Tenía una reflexia osteotendinosa. El electromiografista aclara que los pacientes no lograban realizar patrones funcionales con los miembros superiores, lograba realizar agarres cilíndricos, pero no a mano llena, y tenía un edema de predominio en los miembros superiores. En ese paciente se realizaron unas respuestas sensitivas de los nervios mediano derecho y radial derecho, las cuales tenían latencias normales, pero tenían unas amplitudes reducidas. La respuesta sensitiva del nervio sural derecho estaba normal y la respuesta sensitiva del nervio sural izquierdo estaba ausente. La respuesta motora de los nervios ulnar motor izquierdo, mediano motor y mediano motor derecho tenían latencias normales, amplitudes reducidas y velocidad de conducción normales. La respuesta motora del nervio peroneal no se obtuvo. La respuesta motora del nervio tibial tenía una latencia normal, pero con una velocidad, con una amplitud en el límite inferior normal, y unas ondas F. Si me creen que esto son unas ondas F, hay algunas ondas F acá, con una latencia normal, pero probablemente con una persistencia reducida. Vemos acá lo difícil que puede llegar a ser obtener una línea de base decente en la unidad de cuidados intensivos por toda la interferencia que se genera por los aparatos y los monitoreos que tiene el paciente. En la electromiografía de aguja se encontraron signos de enervación parcial y reclutamiento neuropático en algunos músculos distales, pero también se encontraron potenciales de acción de corta duración y un reclutamiento temprano en algunos músculos proximales. Entonces, este estudio fue concluido como el paciente tenía una polineuropatía sensitiva motora
axonal y una miopatía. Entonces, uno de los desafíos que tiene la atención de pacientes con COVID-19, y lo vemos todavía nosotros en nuestro país, es el alto número de pacientes que requieren ventilación prolongada en UCI. Y el síndrome de debilidad adquirida en la UCI llega a complicar esta situación, porque se presenta en pacientes que tienen una hospitalización prolongada, pero per se convierte en un factor que aumenta la estancia de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, provoca debilidad en las extremidades, pero también en los músculos respiratorios, lo cual dificulta la posibilidad de destetar al paciente del ventilador y produce un aumento tanto en la morbilidad como en la mortalidad. Hasta ahora no está claro cuál es su fisiopatología, pero se cree que hay algún componente de disfunción muscular que puede generar este tipo de alteración. Cuando hablamos de síndrome de debilidad adquirida en la UCI, nos vamos a referir a 3 entidades en particular, que las acabamos de ver en los pacientes que les acabo de mencionar. Uno es la miopatía del paciente críticamente enfermo, la miopatía de enfermedad crítica, la polineuropatía de enfermedad crítica, que característicamente es una polineuropatía axonal sensitivo y motora asimétrica, dependiente de longitud, como la que les acabé de mostrar, o más, que es la más frecuente, es la combinación de ambos, como el último caso que les acabé de mostrar, donde coexisten esa polineuropatía sensitiva motora axonal y la miopatía. En términos de funcionalidad de estas 3, la que mejor posibilidad de recuperación funcional tiene es el paciente que tiene una miopatía por enfermedad crítica. Dentro de los factores de riesgo, se ha establecido que las mujeres, la sepsis, la falla multiorgánica, el síndrome de respuesta inflamatoria, la sedación, la inmovilidad, la ventilación mecánica prolongada, pueden ser factores de riesgo para presentar el síndrome de debilidad adquirida en la UCI. También cada vez más se hace énfasis en el control metabólico y la hiperglucemia, el uso de glucocorticoides, también se han encontrado como factores predisponentes a presentar ese síndrome de debilidad adquirida en la UCI. Los bloqueadores neuromusculares que se utilizan frecuentemente para mantener un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Como vemos, el diagnóstico se basa en criterios clínicos, estudios de conducción nerviosa y electromiografía, y cuando se requiera biopsia muscular. Este primer estudio que les traigo es una compilación de 3.000 pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 que estuvieron hospitalizados entre marzo y mayo de 2020 en España. De esos más de 3.000 pacientes, 255 requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y de esos 12 tuvieron algunos hallazgos que hacían pensar en un síndrome de debilidad adquirida en la UCI. La edad promedio de los pacientes con sospecha de debilidad adquirida en la UCI fue de 65 años, eran 10 hombres. Nuevamente vemos cómo es más frecuente las complicaciones relacionadas con el COVID-19 en hombres que en mujeres, con una estancia en UCI entre 12 y 49 días, un promedio de día de 24. 7 pacientes fueron dados de alta en la UCI y 5 de ellos fallecieron. Los estudios encontraron que 4 pacientes tenían hallazgos compatibles con una polineuropatía del paciente críticamente enfermo, 7 tenían una miopatía del paciente críticamente enfermo y un estudio fue normal. En esta muestra de 12 pacientes no reportaron ningún paciente que tuviera polineuropatía y miopatía del paciente crítico. Esto es algo que me llamó mucho la atención y que probablemente no hacemos, y que probablemente sea una invitación, y es que a todos los pacientes les hacen test de estimulación repetitiva, a ver si coexiste un trastorno de la unión neuromuscular. Nosotros siempre pasamos por alto, se nos olvida, pero en todos los pacientes reportados en esta muestra se les realizó test de estimulación repetitiva y fue normal. Los niveles de CK estuvieron ligeramente elevados en el 75% de los pacientes, y las biopsias musculares de estos pacientes no fueron concluyentes. Una biopsia mostró fibras necróticas y otras en procesos de regeneración sin infiltrados inflamatorios. Hasta ahora no existe claridad si la miopatía del paciente con COVID-19 hace parte realmente de una miopatía por miositis viral, o
que esto sea simplemente una miopatía del paciente críticamente enfermo. Las biopsias musculares hasta ahora no han sido concluyentes en que sea diferente a lo que tradicionalmente se ha descrito de pacientes con miopatía en las unidades de cuidados intensivos. Este otro estudio fue realizado en la ciudad de Udine, en Italia. Fueron 8 hombres sin historia de trastornos musculares previos que requirieron hospitalización en UCI por COVID-19. Pacientes entre 40 y 70 años que tuvieron un tiempo promedio de intubación orotraqueal de 14 días. Los estudios electrofisiológicos de estos pacientes evidenciaron en 2 hallazgos de polineuropatía, uno con un hallazgo de una miopatía, otro con un hallazgo de una polineuromiopatía del paciente crítico. 2 estudios fueron normales y uno más reveló una posible neuropatía del peroneal. Nuevamente, el test de estimulación nervioso repetitivo no encontró ninguna alteración en los pacientes. Uno de los estudios encontró hallazgos de desmilinización compatibles con una AIDP. Este otro estudio se realizó en Suecia. Es un estudio de cohorte observacional en el cual compararon 10 pacientes con síndrome de debilidad adquirida en la UCI sin COVID-19 y 14 con síndrome de debilidad adquirida en la UCI con COVID-19. En el grupo de pacientes con COVID-19 y síndrome de debilidad adquirida en la UCI hubo más hombres con índice de masa corporal más alto. Entonces vemos que estos factores, tanto ser hombres como ser obesos, se ha relacionado con una mayor posibilidad de tener complicaciones y requerimientos de unidades de cuidados intensivos en pacientes con COVID-19 que en aquellos que no tienen estos factores de riesgo. Entonces miren cómo estos pacientes que duran más tiempo en la UCI, que probablemente necesiten más atención en la unidad de cuidados críticos, pueden desarrollar más síndrome de debilidad adquirida en la UCI. De los 14 pacientes del grupo con COVID-19, 11 fueron diagnosticados con una miopatía o una neuropatía del paciente críticamente enfermo y 3 se encontraron otros trastornos neuromusculares. 7 de los pacientes del grupo 1 fueron diagnosticados con un síndrome de debilidad adquirida en la UCI. De los pacientes con COVID-19 y neuropatía o miopatía del paciente crítico, tuvieron una mayor duración de la estancia en la UCI, más eventos tromboembólicos, más días con ventilación mecánica invasiva, mayor frecuencia de terapia de reemplazo hormonal y de ser tratados con medicación vasoactiva, anestésicos, analgésicos opioides y bloqueadores neuromusculares. Entonces vemos que comparados con aquellos pacientes que tenían síndrome de debilidad adquirida en la UCI, pero sin COVID-19, a los que tenían COVID-19 tuvieron una mayor tasas de complicaciones en la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Los estudios electrofisiológicos de 7 pacientes del grupo con COVID-19 fueron compatibles con polineuropatía y 4 con miopatía. Los estudios electrofisiológicos de 7 pacientes del grupo sin COVID-19 fueron compatibles con miopatía y ninguno con polineuropatía. Nuevamente, el test de estimulación repetitivo que se lo hicieron fue normal. Ellos encontraron este hallazgo que les conté al principio, que la duración del potencial de acción muscular compuesto fue mayor, significativamente mayor, en pacientes que tenían miopatía. Entonces recuerden, cuando tengan dudas, mirar la duración del potencial de acción muscular compuesto, que eso les puede orientar hacia una miopatía. Este caso que les traigo acá es un paciente masculino de 54 años que está hospitalizado por una falla ventilatoria, por una neumonía por SARS-CoV-2. Dice la historia que requirió protocolo de ventilación en pronación, tenía como antecedentes de obesidad y diabetes mellitus, y dice que tenía calambre y debilidad en la pierna izquierda. El examen físico encontraron un paciente alerta, orientado, con una fuerza muscular del tibial anterior y extensores de los dedos del pie derecho en 1/5, tibial anterior y extensores de los dedos del pie izquierdo en 5, plantiflexores en 5, cuádriceps en 4 y unos reflejos patelares y aquilianos en una cruz. Cuando se realizaron las respuestas sensitivas, se evidenció una ausencia del potencial de acción nervioso sensitivo del nervio peroneal superficial izquierdo, no en el derecho, con una respuesta del sural normal. La respuesta motora del peroneal derecho no se obtuvo ni captando al pedio ni captando al músculo tibial anterior, y fue normal en el lado contralateral, en el lado derecho. La respuesta motora del tibial izquierdo, sus ondas F
y la respuesta motora del tibial derecho fueron normales. En la electromiografía de agujas se encontraron signos de inestabilidad de membrana con un patrón de reclutamiento neuropático en los músculos peroneo largo y tibial anterior, con normalidad en el resto del músculo, incluyendo la porción corta del bíceps femoral. Este estudio fue concluido como una lesión axonal parcial del nervio peroneal izquierdo distal a la inervación de los isquiotibiales. Este otro paciente es un paciente de 63 años que está hospitalizado también en el contexto de una neumonía grave por SARS-CoV-2. Requirió soporte ventilatorio y neotrópico con estancia prolongada en cuidados intensivos. Se queja de debilidad en el miembro superior izquierdo. Como antecedente de importancia, tenía un antecedente de tabaquismo. Dice que ingresó en camilla y se encontró que la fuerza muscular en el miembro superior derecho y en los miembros inferiores era de 4/5. En los abductores de hombro y flexores de codo izquierdo en 2/5. Los flexores y extensores del carpo y de los dedos del lado izquierdo y la musculatura intrínseca de la mano tenían una fuerza de 4. Los reflejos estaban normales. El potencial de acción nervioso sensitivo del nervio mediano izquierdo y radial derecho tuvieron latencias a amplitudes normales. En el radial izquierdo, si bien estaba dentro de límites normales la amplitud, se evidencia que comparativamente la amplitud del lado izquierdo está reducida. La respuesta del ulnar al lado derecho fue normal. Las conducciones motoras de los nervios ulnar derecho y mediano motor izquierdo fueron normales. Se encontró una reducción en la amplitud del potencial de lesión muscular compuesto del nervio axilar izquierdo. Vemos acá la respuesta del nervio axilar derecho. Y en la electromiografía de agujas se encontraron signos de inestabilidad de membrana y reclutamiento neuropático en los músculos bíceps, braquirradial, deltoides, infraespinoso y pronador redondo. Este estudio fue concluido como una lesión axonal parcial del tronco superior del plexo braquial izquierdo. Entonces, dentro del tratamiento, dentro del protocolo de atención en pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos en infección con COVID-19, todos hemos escuchado de la necesidad y de los beneficios que otorga el protocolo de pronación en estos pacientes. El uso de esta posición en prono para ayudar a pacientes con COVID-19 está bien documentado y que ayuda a mejorar la expansión pulmonar. Pero el uso de esa pronación por tiempos prolongados no deja de ser un factor de riesgo para presentar úlceras por presión. Hemos visto los que hayan tenido oportunidad de ir a una unidad de cuidados intensivos en pacientes con COVID, la imagen de ver úlceras por presiones faciales es bastante impactante. Pero también se pueden presentar alteración de los nervios periféricos. Entonces, en pacientes con COVID-19 se pueden presentar alteraciones de los nervios periféricos y de los plexos secundarios a la posición en pronación, a atrapamientos nerviosos por hematomas, lesiones nerviosas por punción, o, como vimos ahorita, las polineuropatías sistémicas que se presentan asociadas a la unidad de cuidados intensivos. Se ha reportado una mayor prevalencia de afectación de los nervios en los miembros superiores, eso está reportado en la literatura, y del plexo braquial más que el plexo lumbar, pero nosotros también hemos ya tenido casos de pacientes con plexopatías lumbares asociadas a ese protocolo de pronación. Las lesiones pueden ir desde neuropraxia hasta lesiones axonales, pero comúnmente están más descritos las lesiones axonales que las lesiones desmielinizantes. Este estudio es un estudio descriptivo de 21 lesiones de nervio periférico en 12 pacientes hospitalizados por COVID-19 en Chicago. Dice que el 91% de esos pacientes requirió protocolo de pronación intermitente y más del 75% de las lesiones fueron en el miembro superior. Se encontraron 6 lesiones del nervio ulnar, 3 casos de lesión del nervio radial, 3 casos de lesión del nervio ciático, 2 casos de lesión del nervio del plexo braquial y 2 casos de lesión del nervio mediano. En esta resonancia es una resonancia del tercio distal del brazo
Y ellos reportan acá, donde está la flecha, un aumento de la señal por edema del nervio ulnar. Dicen que casi el 95% de las lesiones del nervio periférico fueron confirmadas por electromiografía y todas tenían una lesión de características axonales. Acá vemos donde todos los sitios de lesión que ellos reportaron. Como dato importante es que el sitio principal de lesión del nervio ulnar, del nervio ulnar sigue siendo en el codo, en el epicón, cerca al túnel cubital. Este otro estudio se hizo en el Reino Unido, es un estudio retrospectivo de 30 lesiones de nervio periférico en los miembros superiores en 15 pacientes hospitalizados en UCI por COVID-19. 12 pacientes eran hombres con un promedio de edad de 54 años y todos reportaron debilidad y dolor neuropático. La hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad fueron los antecedentes más prevalentes. Todos los pacientes recibieron protocolos de programación intermitente y tuvieron una estancia en promedio en UCI de 32 días. Miren que los antecedentes son los antecedentes característicos de las que ya conocemos de gravedad de infección por COVID-19. Se reportaron lesión del nervio ulnar en 12 casos, del plexo braquial en 11 casos, lesiones tanto del nervio axilar, del músculo cutáneo, del nervio espinal y el nervio radial. Como dato importante es que el 87% de estos pacientes incluidos tuvieron más de una lesión nerviosa. Entonces, cuando veamos estos pacientes, entonces tener en cuenta que es posible que se presenten tanto lesiones del plexo braquial, pero llamativamente la lesión del nervio ulnar. Yo no sé qué variaciones tenga el protocolo PAISA de pronación con respecto a lo que está descrito en la literatura, pero nosotros no hemos visto casi casos de lesión del nervio ulnar y vemos frecuentemente lesiones del nervio peroneal. Este otro artículo salió publicado este año de 2 pacientes que presentaron síntomas de meralgia parestésica después de la estancia en UCI. Eran pacientes obesos, hombres, que requirieron protocolos de pronación. Acá vemos la imagen del potencial de lesión nervioso sensitivo ausente en el lado sintomático y presente en el lado normal, y a ese paciente se le realizó biopsia de piel y miren cómo se ve la ausencia de fibras nerviosas en la piel del lado sintomático con la biopsia de la piel del lado normal. Vemos aquí muy bonitas las fibras nerviosas en el paciente del lado asintomático. Entonces miren que también se pueden presentar alteraciones del nervio femorocutáneo lateral en el protocolo de pronación de esos pacientes. Este es otro paciente, reporte de caso de un hombre de 52 años con antecedente de COVID-19 leve. Este paciente no requirió hospitalización. Posteriormente empezó a presentar dolor en el hombro derecho, parestesias en la mano y sensación de debilidad. A este paciente se le hicieron unas neuroconducciones y documentaron un posible bloqueo del nervio mediano. Se le realizó un ciclo corto de esteroides y tuvo una mejoría del dolor, pero no de la debilidad. A ese paciente, aparte de los estudios de conducción, se le realizaron unas resonancias y una ecografía del nervio mediano. Ellos señalan que el nervio mediano del lado sintomático se ve un poco más ensanchado, producto del edema, que el del lado asintomático. Esta sería la imagen del nervio mediano en la muñeca comparado con la imagen contralateral. Y acá se hizo un barrido tanto proximal como distal del nervio mediano y ellos encontraron que del lado derecho, el del lado sintomático, había un aumento del área del diámetro transversal del nervio comparado con el lado sintomático. Y eso se hizo tanto en el brazo como en la muñeca. Entonces ellos reportaron este caso como si fuera una posible neuralgia amiotrófica del nervio mediano posterior a la infección por COVID-19. Este otro paciente fue reportado en Kuwait, es un hombre de 32 años que estuvo hospitalizado para tratamiento de COVID-19, no requirió estancia en la UCI. El paciente inicialmente empezó con dolor en los hombros y debilidad y parestesias, especialmente en el lado izquierdo. Le hicieron una electromiografía que documentó una lesión de los nervios musculocutáneo axilar
supraescapular en forma bilateral y de los nervios torácico largo e interóseo anterior izquierdos. Ellos reportan estas imágenes por resonancia. Este corte, ellos dicen que no hay ningún hallazgo que demuestre una alteración del canal cervical. En este corte coronal dice que no se presentan alteraciones en el plexo braquial y que en este corte, donde están las flequitas, se ven cambios inflamatorios en los músculos del manguito rotador que pueden estar generados por la denervación secundaria a estas lesiones de nervio periférico. También se han descrito casos de pacientes que presentaron miastenia grave, tanto clínica con documentación de anticuerpos, después de haber presentado infección por COVID-19. Se ha sugerido que la infección por COVID-19 puede producir un trastorno autoinmune y que es posible que se desarrollen autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina y que pueden desarrollar síntomas de miastenia graves. En estos 3 pacientes reportados se presentaron síntomas de miastenia grave 5 o 7 días después del inicio de los síntomas por COVID-19. Y este otro estudio reportó ya no pacientes que desarrollaron miastenia después de la infección, sino pacientes que tenían diagnóstico previo de miastenia a los cuales le dio COVID-19. Y en esos pacientes se encontró que tenían un curso más grave de la enfermedad comparado con otros pacientes con COVID-19 sin miastenia. La mortalidad en este grupo de 15 pacientes con miastenia grave por COVID-19 ascendió hasta el 30%. El 87% de los pacientes ingresó a UCI y el 73% de los pacientes requirió ventilación mecánica. Entonces vemos probablemente que el paciente con miastenia también puede ser un factor de riesgo para presentar una infección más grave por COVID-19. Y para finalizar, este es un artículo que me pasó el doctor Salinas de un paciente de 50 años que recibió la vacuna de Pfizer para COVID-19. Luego de la aplicación de la vacuna, el paciente empezó con un dolor periescapular izquierdo una semana después de la primera dosis, el cual empeoró después de la segunda aplicación. Una semana después de la segunda aplicación, el paciente presentó debilidad sin parestesias. Se le hicieron unas neuroconducciones que no mostraron alteraciones y la electromiografía de aguja evidenció reclutamiento reducido en los músculos del ulnar y en los músculos del nervio radial, como si ese paciente hubiese hecho una neuralgia hemiotrófica tanto del nervio ulnar como el nervio radial izquierdo. Relatan que a ese paciente se le hizo se le suministró un ciclo de esteroides orales, los cuales mejoraron sus síntomas. Bueno, ese era más o menos el recorrido que yo quería hacer hoy con respecto a lo que hemos encontrado de trastornos neuromusculares y lo que hay publicado en la literatura de trastornos neuromusculares en pacientes de COVID-19. Tenemos un ratico, unos minuticos para preguntas, comentarios. Hola, Mario. Claro. Hola, ¿qué tal? David, con lo que has revisado y con tu experiencia y todo esto pues que has analizado en el tema, ¿cómo podés de pronto orientarnos cuando a uno le llega a un paciente que tiene antecedentes de diabetes, falla renal? O sea, le llega a uno como el paciente que tiene un antecedente de mucho tiempo de una enfermedad subyacente que podría generar una polineuropatía o diversos tipos de polineuropatías y tiene un antecedente de COVID y clínicamente le mencionan a uno los familiares, pues este es un caso particular, le mencionan a uno que después de ese caso de COVID se deterioró funcionalmente, antes caminaba y después se siente más débil, ya usa caminador, pero al realizar, digamos, como el estudio de electromiografía y neuroconducciones, uno pues dice esto podría corresponder pues a cualquiera de las opciones de las patologías previas o sí a lo que hay descrito de COVID. De pronto, ¿qué podría hacer uno ahí? ¿Cómo nos puedes orientar? En términos generales, yo pienso que nosotros con la electromiografía no hacemos diagnóstico etiológico. A veces nos cuesta diferenciar una cosa de la otra.
Es posible que el paciente pudiese tener de subyacente una polineuropatía previa a la infección por COVID-19, pero establecer si los hallazgos electrofisiológicos actuales son secundarios a la infección por COVID-19 o a la estancia en la UCI o a un síndrome de debilidad adquirida en la UCI contra una polineuropatía diabética, por así decirlo, no sé, no creo que tengamos pues como los elementos en el examen físico para diferenciarlos, porque característicamente lo que está descrito es una polineuropatía con sensitiva motora axonal común y corriente como las que vemos todos los días. Entonces no sé si tenga o si a alguien más se le ocurra algo con el cual podemos hacer el factor diferenciador de la polineuropatía diabética de una polineuropatía por debilidad adquirida en la UCI. Ahora, si los hallazgos son, por ejemplo, de una enfermedad desmielinizante, por decirlo, ya uno se orienta que puede ser diferente porque característicamente la polineuropatía de la debilidad adquirida en la UCI es axonal. Profe Ariel va a preguntar, Sí, señor. Bueno, felicitaciones, David. Excelente presentación. En el Congreso solo alcancé a estudiar, a escuchar un pedacito de la misma. Entonces, qué rico que tuvimos la oportunidad de volverla a escuchar. Excelente. Bueno, una reflexión. En ese mismo evento académico, el doctor Esteve de Bucaramanga nos hablaba de realizar estudios de test de estímulo repetitivo captando en el diafragma, con la misma técnica de montaje sugerido por Bolton, uno de los autores que más ha investigado debilidad neuromuscular en UCI, y estandarizó esta técnica para la neuroconducción del frénico. Una reflexión que quiero hacer simplemente es, de pronto apoyando lo mismo que acaban de decir. Con el estudio no vamos a hacer determinación etiológica, pero lo que sí de pronto podemos tener el ojo muy agudo es a cómo vamos a hacer el protocolo de estudio dependiendo los hallazgos clínicos. Si tenemos la suerte de tener un paciente consciente que pueda seguir órdenes, el solo hecho de pedirle el movimiento en los oculomotores también puede estar acercándonos a una posible variante de Miller-Fisher que tiene ataxia, reflexia y oftalmoplejía, por ejemplo, ver si tiene tosis palpebral y que justifique de pronto enzimarle un test de estímulo repetitivo. Si el paciente nos puede seguir órdenes y nos puede hacer flexión del cuello, estos músculos se pueden afectar muy frecuentemente en las miopatías. Entonces, encimarle la exploración de un musculito proximal como un esternocleidomastoideo, por ejemplo, nos puede establecer la diferencia. No sé si los colegas tengan experiencia en test de estímulo repetitivo, test de Lambert, captando en el, en el diafragma, pero sería como un reto intentar hacer como la curva, porque pues esta es una neuroconducción que se obtiene con una amplitud relativamente bajita, entonces tratar de tener uno como esa precisión. Porque yo le hice esa pregunta al doctor Esteve en el Congreso, ¿qué parámetros entonces se tienen en cuenta en ese músculo? Y realmente son los mismos, la caída de amplitud de más del 10 a 12% en la quinta respuesta. Pero bueno, es esto lo que quería como dejar de reflexión, o sea, nosotros siempre tenemos claro un protocolo de estudio en la unidad de cuidado intensivo, pero de pronto si adicionalmente podemos ver algunos tipsitos clínicos como los que les acabé de comentar que nos orienten, pues pudiera ser que de pronto le agreguemos algo más al protocolo o a la técnica. Hay variantes del Guillain-Barré que van con diplejía facial, por ejemplo. Entonces hay que mirar esa mímica facial. Mejor dicho, en la cara, en el cuello, en los ojitos, puede haber de pronto alguna cosa que podamos agregar. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe Salinas. Buenos días, David. Pues muchas gracias por la presentación. Sí. Me encanta cuando habla despacio, cuando abandona la prosodia cartagenera, se le entiende muy bien. Sí, quería enfatizar en el hecho de ese parámetro de lo que es la duración del potencial, que es que siempre lo pasamos por alto, la duración del potencial de acción motor compuesto. Sin embargo, recuerden que al menos el artículo que yo conozco, pues donde salieron como valores de referencia para eso, cambiaba un poco los filtros. Yo utilizaba unos filtros de 2 Hz y 20 kHz y tomaron como valor de referencia 8 milisegundos para las conducciones motoras cuando se captan los músculos distales y de 15 milisegundos si uno está captando en el tibial anterior. Pero entonces uno de entrada debería calibrar los filtros de las conducciones motoras cuando, digamos, va para la UCI
para de una vez las conducciones motoras que obtenga, poderlas analizar bajo este parámetro. Listo. Sí, lo que pasa es que eso de los filtros casi nunca los cambiamos ni los movemos, y así como están, los dejamos y nunca nos los aprendemos, pero sí es importante tener en cuenta el ajuste de los filtros para ese tipo de cosas. Eliana. Buenos días, yo soy Ana Cecilia Nao, es que estoy con Eliana. Ajá. Hola, profe. ¿Cómo están? David, muchas gracias por la presentación. Quería decir algo, o sea, a mí, en esto del COVID, pues lo que he notado a nivel pues, de investigación es que los estudios descriptivos y observacionales se han convertido como en la fuente más importante, digamos, de información, y le ha dado como un cierto resurgimiento, y eso me alegra porque he visto estos estudios, revisiones sistemáticas, inclusive este tipo de estudios. El doctor Héctor, inclusive en un congreso de epidemiología, pues había dicho que ya se podían hacer, entonces es como dar otra mirada a la parte epidemiológica. Por otro lado, lo que mencionas de la pronación y de las compresiones, que dices que nosotros vemos de pronto más lesiones del peroneal, de pronto también yo las he visto en rehabilitación cardíaca y puede ser más por una neuropatía del paciente crítico más que por la misma pronación. Habría pues que mirar las condiciones de los pacientes. Entonces era eso lo que tenía. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, profe.